pasó mucho o algo que se perdió, pues ya saben que ahí está todo en el canal de YouTube. Y bueno, República Dominicana ganó de nuevo ayer. Estamos invictos en la Serie del Caribe, igual que Panamá. O sea que alguien pierde su invicto en el juego de hoy a las 6 de la tarde. 6 de la tarde, una hora después que termine este programa, vamos a apoyar al equipo de la República Dominicana que juega contra Panamá en Mazatlán, México. Miguel Guerrero, buenas tardes. Buenas tardes, Leila, por igual a Olga, por igual a Gabriel y a todos los amigos televidentes. Quiero excusar por segundo día consecutivo a nuestro compañero Valentín Medrano, que está en audiencia. Sí. Es un cliente muy importante y nos ha informado que posiblemente en el resto de la semana va a tener que ocuparse de ese cliente, que es un caso profesional muy importante, así que está excusado nuestro compañero Valentín Medrano. Pero eso está bien, malo cuando no hay trabajo. Eso sí es malo, cuando no hay trabajo, pero cuando hay mucho trabajo, eso está bien, y más en esta época de pandemia. Si hay mucho trabajo, hay que dar gracias a Dios. Por lo que él nos contó, parece que pudiera estar con su cliente pasando mucho trabajo en este momento. Así que yo espero que todo salga bien con su cliente y que vuelva lo más rápido posible porque le hace falta. Sí, bueno, le deseamos lo mejor al cliente. Eso es lo malo de ser abogado en ejercicio. Y a Valentín con su cliente. Exactamente. ¿Verdad que sí? Bueno, así bien. En el día de hoy, el expresidente Leonel Fernández, y yo quiero saber tu opinión como abogada sobre esto, ¿no? Y creo acuérdate, espérate, tú me metes en un lío cada vez que tú dices tu opinión como abogada. Es elemental, tú pudiste haber dado, es muy fácil, porque tú trataste ese tema cuando estaba en el sector de la farmacéutica. Sí, pero mira, recuerda que yo no soy abogada ya, ¿eh? Yo lo que soy es licenciado en Derecho, porque para mí abogado es el que suda la toga, el que ejerce. Y yo dejé de ejercer hace muchos años. Yo estudié Derecho y después de mi maestría, mi doctorado, ejercí un tiempo, pero ya no. Entonces yo estoy desconectada del proceso, ¿eh? Entonces yo no puedo venir aquí a pontificar sobre un procedimiento del que ya yo me desconecté, ¿entiendes? Esa es la verdad. Pero déjame decirte algo, no es tu culpa, pero la única abogado aquí eres tú en este momento. Así no, él el presidente, bueno, pero está en audiencia. Quizás cuando vuelva nos puede explicar más detalladamente. No, y a los amigos que se interesen pueden, si estoy equivocado, pueden corregirme fácilmente. Y es una preocupación que yo tengo, no estoy dando una información. Él dijo, el expresidente Fernández, que es inconstitucional el recorte o la poda de los recursos del Estado, porque están establecidos en una ley y el presidente no puede violar la ley. Pero en este caso, según tengo yo entendido, el presidente mandó una adenda al proyecto de ley y le fue aprobada por el Congreso. De manera pues que esa es la ley, la reforma de esa ley en esa parte. Y en eso yo creo que se equivoca el doctor Leonel Fernández. Sí, yo creo que él está equivocado porque mira, no obstante el financiamiento de los partidos, sí está establecido por la Constitución, el monto no, ¿entiendes? O sea, el concepto de financiamiento público de los partidos sí está establecido por la Constitución. Si quisiéramos cambiar que los partidos sean financiados por el Estado, eso sí habría que hacerlo en el marco de una reforma, ¿correcto? Si quisiéramos que el financiamiento sea únicamente privado, como un club. Sin embargo, el monto no está establecido por la Constitución. De hecho, sería un absurdo que estuviese establecido por la Constitución. Eso primero, porque el valor de la moneda cambia. Claro, sería un absurdo. Eso está establecido por legislación adjetiva. Y el anteproyecto de ley fue sometido hace meses por el presidente de la República, que de hecho explicó las razones y tienen mucho que ver con el tema de la austeridad relativa a la pandemia, a la necesidad de recortar gastos por la pandemia. Y todos, o la mayoría, lo entendimos y lo consideramos incluso prudente, sobre todo en este momento. Por consiguiente, no como abogada, no, como persona con sentido común, no me parece que tenga mucho sentido
mi asidero jurídico, y la posición del presidente Fernández, tú ves. No obstante, habría que ver en qué se basa él, porque él tampoco es una persona tonta ni mal informada. Él es una persona muy inteligente y con buenos asesores. Bueno, creo que han anunciado ya que van a llevar el caso al Tribunal Constitucional. Sí, correcto. Lo mismo que el tema de el partido mayoritario. Sí. Él va a apelar de que es un partido mayoritario porque en el voto presidencial sacó muy por una décima, 5.6%, pero en el conjunto de los votos, cuando le unieron los otros votos al Congreso y a los municipios, él está muy por debajo del 5%. Esa es una discusión. Yo creo que fue al revés. Que él sacó 5.6, yo lo estuve consultando esta mañana. 5.6 en el presidencial, pero en los otros votos, muy por debajo. En uno sacó un 4 y en otro 3, no sé cuánto, y le bajó por debajo del 5%. Y el argumento que ellos utilizan es el principio de favorabilidad. El problema es que el principio de favorabilidad lo quieren usar para eso, sin embargo, no lo usaron en un momento anterior en el cual le beneficiaba a ellos, pero afectaba al PRD. Entonces, el principio de favorabilidad no puede ser selectivo ni acomodaticio, pero ellos no van a ir al constitucional ahora, sino que primero van a agotar la vía administrativa ante la misma instancia que ya iniciaron, que fue el recurso de revisión ante la propia Junta, que uno entiende que es puramente un trámite burocrático, porque, claro, porque la Junta no se va a desdecir. No, claro, la Junta va a reconfirmar su decisión, pero ellos van a agotar ese trámite antes de iniciar el recurso. En el caso de lo que dices, lo que dijo el presidente, el expresidente Fernández hoy, ellos van a apoderar directamente, o sea que eso probablemente inicia antes, van a apoderar directamente al Tribunal Constitucional para esos fines. Pero bueno, y él goza, durmiendo ahí en el Tribunal. Ahí él tiene una ventaja. Ahí aparentemente muchos jueces podrían votar a favor de su posición. Ya ha ocurrido en otras oportunidades. Pues no creo que 9, y menos ahora. Pero no sé si ahí, es para todas las decisiones los 9 votos, ¿no? Correcto. No mayoría simple. No. Bueno, eso es muy difícil. Pero yo lo que creo es que, no sé, el asunto se complica mucho. Porque este es un año muy difícil. Y la crispación que prevaleció durante toda la campaña electoral no ha amainado. No ha amainado, y estas decisiones que distancian incluso a los que fueron aliados a las elecciones hacen que el tema sea mucho más complicado. Y se supone que la estabilidad política y económica del país y de alguna manera la capacidad del gobierno dominicano para encarar el tema, el desafío del COVID, depende de que se puedan lograr algunos acuerdos en el campo político que tienen que ver con los pactos establecidos en la ley, ¿cómo se llama? La ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Quedan pendientes 2 de los 3 pactos señalados. Y es un mandato de una ley, que son los pactos eléctricos y los pactos y el pacto fiscal. No sé, hay quienes dicen, hay muchos economistas que dicen que el tema, que ya el tema eléctrico está decidido. Solo falta que un partido no se eche atrás, como ocurrió cuando se estaba discutiendo en el 2019, final del 2019, que cuando todo parecía consensuado, el PRM se echó para atrás, alegando cosas que no tenían mucho valor y que hoy no se atreven a sustentar. El problema es que la discusión se puede dar en una situación muy difícil en el tema eléctrico, porque se anunció ayer o hoy, y lo vi hoy, por eso no sé si el anuncio oficial fue ayer o hoy, perdón, hay una H, pero hoy, que dijeron que Punta Catalina, que suple gran parte de la electricidad y es la que estabiliza en estos días el sistema, va a estar fuera de servicio por un tiempo. Sí, mira, yo te voy a decir algo. Yo tengo una impresión, quizás son cosas mías, ¿tú entiendes? Pueden ser, pero es mi impresión y la voy a compartir contigo y el público que esté escuchando. Yo creo, y lo creo por intuición por un lado y a partir de lo siguiente.
de las personas, primero, que no voy a decir el presidente, que el Consejo de la Magistratura designó en el Tribunal Constitucional. Esa es una. De la decisión que tomó la Junta Central Electoral respecto al tema de los partidos mayoritarios y minoritarios. Esa es otra. Y de algunas actitudes que ha tenido el presidente Luis Abinader recientemente. Ahí hay 3 factores. Junto con el hecho de yo tener la certeza absoluta de que él no es ningún tonto. Todo lo contrario. Luis Abinader es más sagaz, más inteligente y mucho más hábil de lo que muestra y de lo que podría parecer. Mucho más hábil y calculador de lo que él parece, de lo que él proyecta. Lo sé porque lo conozco desde hace muchos años. Y no de ahora, hace muchísimos años. Tengo la impresión de que, sobre todo en los últimos meses, algo que al principio quizás no era así, ya ha cambiado. Al principito del gobierno, parecía, tuve en algunos discursos, parecía que el norte era como atacar un poco al expresidente Medina. Y uno decía, caramba, como que quizá no se está entendiendo que Danilo Medina no debe ser el blanco, porque Danilo Medina no va a ser habilitado para el año 2024 con un Congreso donde la mayoría es del PRM y necesitarían 2/3 partes para cambiar una constitución. Entonces no lo van a cambiar para habilitar a Danilo Medina. Por ende, él como figura, él no es un objetivo, él no es el objetivo. No se están dando... pero sí el partido que lidera. El partido puede ser, pero él, la persona, no es un blanco. No se están dando cuenta, eso era al principio, de que ahora mismo quien se está armando es alguien que como político es un fenómeno, porque mira, una gente que no saca un 5%, tener un asiento, tener 2 asientos en el Consejo de la Magistratura y tener 9 senadores es un fenómeno, porque la verdad que es un fenómeno. Quien se está armando se llama Leonel Fernández, para tratar de ser, no sabremos si lo será, pero para tratar de ser la persona a vencer en el 2024. Bueno, ahora tengo la impresión de que ya el presidente Abinader lo sabe, de que ya lo sabe. Esa es la impresión que tengo. Si él no lo sabía al comienzo, no era tan sagaz como tú supones. Yo creo que él lo sabía. Lo que pasa es que, y lo sabe. Bueno, yo creo que ya lo tiene más claro. No, lo que pasa es que al principio él no podía ser un blanco de sus ataques, ni del PRM, ni del gobierno, porque era un aliado. Hasta entonces era un aliado. Ahora, el punto débil del PLD, su enemigo no es Danilo Medina, es el PLD, su adversario, el que tiene más posibilidades de vencer al PRM en el 2024. Yo no creo que sea el tiempo del 2024, a menos que no ocurra una cosa muy grande, que se descalabre todo y el país entre en una crisis que nadie quiere. Pero el PLD tiene una debilidad muy grande, que es fácil atacarlo por ahí, y han usado esa debilidad para afectar al PLD como partido de oposición, y son los escándalos de corrupción que afectan muy indirectamente, pero muy cerca a la figura presidencial de entonces, que es Danilo Medina. Por ejemplo, algunos de sus hermanos, que incluso una mujer guarda prisión, algunos de sus cuñados que guardan prisión. Y están acusados de casos de dolo muy graves, ¿no? De manera, él va a tener, él no va a poder preservar, eso sí, yo estoy de acuerdo contigo, él no va a poder preservar por más tiempo, por mucho tiempo más, ese acercamiento y esa conjugación de propósitos que al principio parecían tener ambos, ¿no? Porque el Danilo Medina y el PLD es el contrario tanto del PRM como de la Fuerza del Pueblo, como la FUPU, ¿no? Claro. Como se le llama. Ese es el problema. Es muy compleja, por eso que yo digo que los esfuerzos o las esperanzas que uno abrigaba
de que el año nuevo y la pandemia y la necesidad de rehabilitar el país a través de una recuperación económica firme se están desvaneciendo, no porque la economía no se esté recuperando, sino por el hecho de que a la par con la recuperación económica se agrava el turismo, la situación del turismo, y eso va a debilitar a fin de cuentas la recuperación económica, la va a detener un poco el avance que está teniendo, pero además diría yo, el distanciamiento político, la imposibilidad de aunar esfuerzos y voluntades en pro de un gran propósito nacional, a mí me parecen cada día más distantes. Así es. Mira, hay un temita que te decía antes de comenzar, que quería tratar porque es muy nuevo. Es algo que pasó hoy y bueno, quizás algunas personas no se han enterado o quizás no lo entienden bien porque no se explicó de una forma muy llana. Entonces yo quisiera como poder explicarlo porque es muy importante, tiene que ver con el tema de la vacuna y del COVID. La OPS mandó unas cartas hoy a un grupo, o llegaron hoy, sabrá yo cuándo la mandó, pero llegaron hoy, a un grupo de países, específicamente 36 países. Y entre esos 36 estamos nosotros. La República Dominicana recibió una carta hoy de la Organización Panamericana de la Salud. ¿Qué dice esa carta y por qué la recibimos? Esa carta dice que a partir del 15 de febrero, a partir del 15, en algún momento del primer trimestre de este año, ¿no?, vamos a recibir una cantidad no determinada de vacunas de AstraZeneca, no de las que compró el gobierno, porque esas son parte de una negociación particular. Gobierno con AstraZeneca, no. Del mecanismo COVAX. ¿Qué es eso? Nosotros nos metimos en un mecanismo de integración regional que creó la OPS para que los países de las Américas que quisieran ser parte de él, pagando una cuota, se integraran. ¿Cuántos se integraron? 72. Pero se le iba a dar prioridad a los que estuvieran listos desde un punto de vista de estructura para recibir esas vacunas. ¿Cuántos estaban listos? 36, incluyéndonos. Entonces, a 36 países adelante se le mandaron esas cartas. Entre esos estábamos nosotros. ¿Cuántas vacunas ellos dijeron que se pueden enviar adelante? 35 millones. ¿A nosotros? No, imposible. 35 millones repartidos en 36 países. ¿En partes iguales? Obviamente que no. En función de la población. ¿Cuántas nos tocan? No sabemos, pero entre esos 36 está Brasil y está Canadá. Que tiene 200 millones de habitantes. O sea que no tenemos... Brasil tiene la población 5 veces más que Canadá. Claro, o sea que no tenemos la menor idea de cuántas de esos 35 millones, partiendo de que en el grupo de países está Brasil, cuántas nos van a mandar a nosotros. La carta es confusa. A lo mejor son las 25,000 de que habló el presidente en una oportunidad. Porque bueno, el acuerdo no es nuevo. Es que no se sabe por lo siguiente. Primero, esas 25,000 que dijo el presidente, él había dicho que era de Pfizer. Eso es lo primero, y este es AstraZeneca. Segundo, la carta es muy confusa, porque por un lado habla primer trimestre del 2021, pero por otro lado dice que está sujeto a la capacidad de manufactura de la empresa. Y eso no lo controla la OPS. Por más que la OPS hable del primer trimestre de 2021, la OPS no controla la capacidad de manufactura de AstraZeneca. Mira, el problema que yo veo es que no sabía el contenido, no sabía la existencia de esa carta y te agradezco. No, eso es de hoy, por eso te decía. Sí, sí, por eso mismo, pero tú lo sabías y yo no lo sabía. Es decir, y fue hoy, se ocurrió hoy. Es que tú sabes que yo estoy metida de cabeza en eso. Pero leí yo también hoy que AstraZeneca y otros laboratorios que se han dedicado a fabricar la vacuna han dicho que no están en condiciones de suplir toda la vacuna y que no van a ser responsables y que no se les puede culpar de entregar todas las vacunas que se ha comprometido y que se le han pagado o que están contratadas. Esa es otra cosa. Y ahí va a venir un pleito de gigantes.
Así mismo. Ahí va a venir un pleito de gigantes porque muchos países que tienen una situación tan mala o peor que la República Dominicana van a pelear esas vacunas, las que están disponibles. Esa es una realidad. Eso, mira, si de algo va a salir de esta pandemia, si de algo va a salir, yo espero que no tanto en nuestro país, el mundo será más desigual de lo que era antes de marzo del año pasado. El resultado va a ser un mundo más desigual. Una vez yo comenté aquí, tú te sonreíste de algo que había leído, no sé quién lo leyó, no creo que, no lo leí en ningún clásico, lo leí creo que en un libro cualquiera de eso, o en una conversación, o en una película, no sé dónde lo leí o dónde lo oí, pero que decía que en situaciones de crisis como la que estamos padeciendo, hay dos clases de personas, las que lloran y las que venden pañuelos. Sí. Es decir, lo que quiero decir con esto es que aquí hay mucha gente que ha encontrado una oportunidad. La guerra genera mucha pobreza, pero genera muchas oportunidades a aquellos vivos que están buscando por dónde colarse y aprovecharse de los demás en situaciones de crisis. El contrabando, el robo, el engaño, la falsedad, la falsificación, todas esas cosas brindan oportunidades en situaciones de crisis, porque cuando la crisis se extrema, la gente, el poder se centra, o todo el esfuerzo se centra en solucionar la crisis. Esas cosas de alguien que se está robando algo, eso es menor, lo importante es que lleguen las cosas, no importa que se lo robe, porque a lo mejor lo va a repartir o se lo va a vender a alguien que a lo mejor si se reparte no le llega a eso. Entonces, va a ser un mundo muy desigual, con mucha pobreza, con una desigualdad terrible, con mucha marginalidad, con menos escolaridad, porque ya se están diciendo incluso aquí, y lo he escuchado con educadores que no quieren hablar del tema porque es muy delicado y son personas ligadas al sistema educativo, de que ya hay una deserción grande de maestros y de estudiantes, y que esa deserción en lo que tiene que ver con los estudiantes difícilmente vuelven, porque pertenecen a los grupos grandes de que son estudiantes mediocres o regulares. Los brillantes y los que sobresalen siempre regresan, no se desvían de un propósito e incluso de muchos profesores. Claro. Afortunadamente la información es que hoy aparentemente comenzó el pago de los maestros, que ya estaban dispuestos a hacer incluso una huelga, porque por primera vez en muchos años pasa un mes, se cumple un mes y no reciben el salario. Mira, Miguel, con el tema de la vacuna y la desigualdad, bueno, yo tengo, desde que se está hablando de vacuna, advirtiendo que lo más peligroso era la distribución equitativa, y lo advertía porque, bueno, yo trabajé mucho tiempo con la industria farmacéutica y esa era la lucha justamente de los países en desarrollo y los países menos adelantados, que es parte de las categorías de la Organización Mundial del Comercio, frente a los países desarrollados, que era como el pleito de David y Goliat. Siempre hay un problema de distribución equitativa en todo lo que tiene que ver con medicamentos. Y en este caso, no era de esperar, era de esperarse algo parecido. Pero yo quiero insistir, como he insistido en Conexión, como insistí esta mañana, que partiendo de lo que está pasando con las vacunas y la imposibilidad de suplir el mercado mundial, porque eso también era de esperarse, países como el nuestro y otros países en nuestra misma situación, que nos imaginábamos que íbamos a estar de últimos en la cola, porque somos países en desarrollo e incluso países menos adelantados que nosotros, deberíamos, además de mirar las vacunas, mirar opciones que hay, que se están probando. Sí, la ivermectina, tú dices. Sí, en otros lugares del mundo, opciones de tratamiento y opciones de prevención. Yo no quiero sugerir cosas. Primero, porque no soy médico, y segundo, para que los médicos no se pongan guapitos conmigo y no le digan a uno irresponsable, ¿verdad? Pero uno puede mirar más allá del mar e informarse con lo que está pasando en otros lugares del mundo que tienen la medicina más avanzada. Para fines informativos, no de sugerencia, quiero compartir con el público que en Suecia,
que tiene una industria farmacéutica muy avanzada, y no es por tirarle tierra a la nuestra. Yo he trabajado mucho con la nuestra, la he defendido en foros internacionales, nunca he tenido en mi vida complejo de Guacanagaris, pero reconozco los avances de la industria sueca. En Suecia ya, en el día de ayer, se anunció la aprobación oficial del uso de la ivermectina como tratamiento del coronavirus y como uso profiláctico. Es decir, preventivo. Reitero, no es una sugerencia, no se pongan guapo conmigo, yo no soy doctora, yo estoy compartiendo una información, pero creo que los gobiernos deben también ver lo que está pasando en otros países del mundo en términos de tratamiento y prevención, y no limitarse únicamente al tema de las vacunas, porque está muy complicado. Está muy complicado. Había dicho el problema de que el tema eléctrico, el pacto eléctrico, a pesar de que ha sido consensuado, hay muchos problemas. Y Olga nos pasa la información que confirma lo que había dicho anteriormente, que la planta 2 de Punta Catalina seguirá fuera de servicio 3 semanas más. La unidad salió de operación el pasado 2 de enero, luego de producirse una avería. Bueno, 2 de enero, luego de pasarse una avería en la caldera. Es decir, estamos hablando de prácticamente un mes de esa planta fuera de servicio. Son 2 plantas, son plantas gemelas, y va a estar 3 semanas más. Es decir, estamos hablando de prácticamente casi todo el mes de febrero. Es mala noticia. Es muy mala noticia porque se van a producir apagones y esos apagones pueden afectar los hospitales. Tú ves lo que yo digo, Miguel. Tú ves lo que yo digo. Se apaga Punta Catalina y me van a decir a mí que no se puede apagar un sitio donde tengan guardado a 70 grados bajo cero la vacuna de Pfizer. ¿En serio? Aquí. Se apaga Punta Catalina y eso me van a asegurar y garantizar a mí que no se puede apagar un día, una hora, media hora. No me lo... ¿Quién? ¿Yo voy a creer eso? No me lo voy a creer. No me lo voy a creer porque hasta Punta Catalina se apaga. Pero bueno, ya está aquí nuestro invitado, Julio César de la Rosa, amigo querido que encabeza la Alianza Dominicana contra la Corrupción, y como a mí me gusta el jefismo, no voy a decir que ni director ni presidente, él es el jefe de ADOCO, de la Alianza Dominicana. ¿Sabe cómo decían en la escuela donde yo, cuando una gente mandaba sobre todos los otros? ¿Cómo? Por derecho o por intimidación. ¿Cómo? Ese es el papi guandú. Exacto. Líder. El papi guandú, eso es un título. En el idioma caona, ¿te recuerdas que él que inventó un idioma, el caona? Ajá. El jefe se decía, tengo botas, calzo botas. Julio César, ¿cómo te estás? Bien, buenas tardes. Complacido de poder compartir con ustedes y reiterarle las felicitaciones y el augurio de éxito que le hice Gracias, a través de mi cuenta de Twitter, porque tanto tú como Miguel, como Valentín son amigos admirados, apreciados, y uno se siente como que forma parte de ese staff. Y por eso ¿Tú estás aquí en la capital o tú estás en Higüey? No, estoy aquí en la capital, ya el proyecto... Cogiendo tapones, cogiendo lucha, exponiéndote al COVID, porque allá hay menos COVID que aquí, ¿verdad? Sí, relativamente. Sí, digo relativamente porque Higüey tuvo la particularidad que fueron de los primeros pueblos donde hubo presencia de COVID, pero como hay una población migrante, o sea, que proviene de otros pueblos del interior, pues se fueron a esos pueblos, y eso sin duda que al momento de sacar las estadísticas, pues aparecía como de lo que no tenían ese gran impacto como San Francisco de Macorís y la provincia de Santo Domingo. Pero ya el proyecto está aquí en Santo Domingo. Ya el vínculo mío con Higüey quedó exclusivamente al de la universidad, ya no del proyecto comunicacional que estaba desarrollando allá. Ya, perfecto. ¿Cerraste el proyecto?
No, lo trasladé para acá, que qué bien, sí, qué son medios de comunicación digital y un canal de televisión. Puro Que es higüeyano, ¿verdad? sí, puro higüeyano, digital, y PHTV, que es el canal. Pero ya Eso me con esto recuerda. de la tecnología ya De cualquier sitio, claro. uno se Puro, conecta de... puro higüeyano, pero aquí es como aquella famosa promoción, zapatos italianos hechos aquí. Así es. Mira, Julio César, vi que Adoco, no sé si era ayer, pero era reciente, hoy o ayer, y tú específicamente estabas expresando públicamente preocupación o una pregunta respecto a el destino de los fondos de las multas que se cobraron por el toque de 500 queda. millones, 500 millones según De La Rosa. Sí, sí, ¿Obtuvieron nosotros... alguna respuesta? ¿Tienen idea de dónde está ese dinero? No, no, al momento no. A partir naturalmente del anuncio que hizo la Procuraduría General de la República de dejar sin efecto la ordenanza administrativa que era de por sí contrario a la ley. Esto pues era una admisión de que ellos estaban cobrando las multas porque en los casos que no se cobraba en efectivo, que era la mayoría de los casos, habían destacamentos, fiscalías, en donde se cobraba y no se pedía un recibo, o sea, que no se sabe a dónde fue a parar ese dinero. Pues la Procuraduría dio un número de unos 95 millones de pesos recaudados. Eso es a la cuenta de la Procuraduría, donde van las multas por violación a la ley de tránsito, para citar un caso. En consecuencia, nosotros hicimos una estadística a partir de las informaciones que diariamente ofrecía la Fiscalía de algunos pueblos y la Policía Nacional, que enumeraba cuántas personas habían sido apresadas, al igual cuántos vehículos habían sido retenidos. Pues en ese ejercicio matemático dio como resultado que desde el establecimiento del toque de queda a la fecha, con excepción de los días en que se levantó el toque de queda, que fue en el periodo de la campaña y la celebración de las elecciones del mes de julio, que no hubo detenciones ni retenciones de vehículos por violar el toque de queda, porque no estaba la restricción. Entonces, esos días, sumado a partir de esas estadísticas, pues dio como resultado que se habían recaudado cerca de 500 millones de pesos. Nos sorprende cuando dan el dato de unos 95 millones, entonces ahí concluimos de que ese dinero que se estaba cobrando en algunas fiscalías y algunos destacamentos, pues finalmente no fue a la cuenta de la Procuraduría, y era precisamente lo que nosotros llamábamos a la atención, porque todas las recaudaciones que haga el Estado que no esté contemplada una ley especializada, pues deben ir a la cuenta del Tesoro, o sea, que debe recibirlo el Tesoro. Una pregunta, doctor. Es decir, que las multas se estaban pagando o cobrando en efectivo. Sí, sí, sí. Aquí todavía, que quiero reiterar eso, todavía hay fiscalías que están cobrando la multa. ¿Qué ocurre con esto, Miguel? Que ¿Todavía están cobrando? Sí, sí, así es. Pero en efectivo no hay garantía de que eso va al sitio donde tiene que ir. Claro, porque miren qué se estaba dando. Por ejemplo, una persona que era detenida por violación del toque de queda, pues por la característica propia de haber sido apresada por violar el toque de queda, porque muchas personas que tal vez por primera vez pisan un destacamento policial, su accionar, su actuación es correcta y están alejadas de la posibilidad de ser detenidos, porque no hay posibilidad de que esto infrinjan la ley pura y simple. Pero el toque de queda, muchos casos hasta el tapón te detenía, llegaba al lugar de destino, era apresado, pues iba a un destacamento. ¿Quién hacía la gestión ante el fiscal o ante la autoridad policial? Pues un familiar. El detenido está incomunicado. ¿Qué ocurre? Que muchos de estos familiares tan pronto le decían, bueno, hay la situación
siguiente, y es que deben pagar esta multa. Si usted quiere ir al banco a pagarla a la cuenta de la Procuraduría, o lo puede hacer vía la página web, pues perfecto. Ahora, si usted quiere hacerlo en efectivo aquí, pues también lo recibimos. ¿Y qué hacía la gente? Bueno, quería llevarse a su familiar que estaba detenido en libertad para su casa y optaba por pagar estos 2,000 pesos. O sea, a mí particularmente me consta porque un sobrino se vio en esa situación a partir de que él, trabajando para una empresa que tenía autorización, porque es una empresa de zona franca para circular, pues él, el permiso que tenía había vencido y la empresa, que es quien debe gestionar, no se percató, pues lo apresaron, amaneció preso, el servicio que él ofrecía no pudo ofrecerlo y finalmente se pagó 2,000 pesos y no se expidió ningún recibo que dejara constancia de eso. O sea, que es un caso que particularmente yo tuve conocimiento de eso y hay muchos casos. Cuando nosotros hicimos la denuncia, pues llovieron los casos que se habían producido alrededor del cobro irregular de estas multas que nosotros planteábamos que eran ilegales porque la ley de salud establece cuál es el mecanismo de imponerle una sanción a una persona que haya violado la ley de salud, que es la que se aproxima al tema del toque de queda. Y claro, esto debe ser impuesto por un tribunal, porque algunos quisieron... Ahí lo que procede es modificar la ley de estados de emergencia para introducirle sanciones. Esa sanción de carácter pecuniario. Porque en verdad, al remitir al derecho común, la ley es mala, porque el derecho penal es eminentemente positivo. Entonces, el derecho penal no establece básicamente nada en casos como este. Pero uno puede atribuirte funciones que la ley no te da. Eso es peor. Claro. Eso es por encima de y sobre todo atribuciones de sustituir la norma, o sea, de usted hacerse legislador, de establecer inclusive un tarifario de que 1,000 pesos por esto, 2,000 por esto, 5,000 por esto, o sea, entonces son multas discrecionales que se imponen discrecionalmente también. Pero mira, hay un dato muy importante que tiene que ver con los esfuerzos que se realizan para de alguna manera garantizar que la corrupción disminuya en el país. Es muy difícil eliminarla y cercenarla por lo menos disminuir los efectos. Disminuirla, ¿no? En el día de hoy hubo una reunión convocada por Compras y Contrataciones del Estado, a la que asistió el presidente Luis Abinader, en la que se hizo pública un nuevo sistema de detención de anormalidades en las compras por parte del Estado. A mí me pareció que eso es una iniciativa muy feliz, que es una iniciativa sumamente importante, porque primero se anunció que era fue diseñada, el sistema fue diseñado por técnicos de compra y contratación, aparentemente gente llevada por la nueva administración ahí, es decir, que lo llevó el director, no sé si es así, pero dice por técnicos del tema. También anunciaron que ha aumentado el número de personas o de empresas autorizadas para competir o concursar en los suplidores del Estado, ¿no? Hay más suplidores del Estado ahora. Y que eso puede ser un buen mecanismo, un buen sistema para detectar con tiempo una irregularidad en una operación de compra del Estado, especialmente ahora que con la pandemia se está usando mucho o se va a seguir usando mucho el sistema de las compras de emergencia, que a veces esas compras por necesidad, entre comillas, elimina la operación de todos los requisitos que establece la ley y las normas que rigen la materia. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de leer esa información. A mí me pareció una excelente iniciativa. Yo lo vi, sí, un sistema de alerta, yo lo vi. Evidentemente que todo lo que se produzca alrededor de las compras y contrataciones públicas es saludable, porque se ha determinado que a través de este mecanismo es donde se magnifica o se manifiesta la corrupción. ¿Por qué? ¿Qué hace el Estado en adición a sus atribuciones propias que le confiere la Constitución?
comprar y contratar, lo que significa que el grueso del presupuesto se va en compras y contrataciones públicas. Anteriormente a la ley 340-06 estaba a discrecionalidad de la autoridad otorgar contratos, concesiones y adquirir bienes y servicios. Pues viene la ley de compras y contrataciones en el 2006, que es propuesta demandada por los Estados Unidos para la entrada de la República Dominicana en el DR-CAFTA, el Tratado de Libre Comercio, porque los Estados Unidos pues temían que sus empresas, como en efecto sigue ocurriendo, fueran excluidas de estos procesos. Como ocurrió con los tucanos. Efectivamente, y por eso la República Dominicana va a tener dificultad ante la renovación del Tratado de Libre Comercio, porque han habido muchas violaciones. Ese tratado contempla que toda contratación que tenga un equivalente a $6.075.000 debe hacerse una licitación pública internacional y notificarle a las empresas de los Estados Unidos, pero eso se ha cumplido tal vez en un 10%. Entonces, esta ley que lamentablemente, cuando se aprueba en agosto del 2006, contempla garras, o sea, tenía dientes la ley, porque contemplaba prisión hasta de 3 años para los que violaran la ley en cualquiera de sus aspectos. ¿Qué significa? ¿Qué ocurrió? Pues que la ley tenía una vacación ley de 2 años para las contrataciones y de un año para las compras, lo que significaba que era como si entrara en vigencia una ley, pero que no entraba de manera efectiva. Cuando los Estados Unidos se percatan, pues condicionan, retienen la entrada en vigor del tratado y se modifica la ley. El legislador aprovechó, entiéndase el Congreso, aprovechó, le eliminó la vacación ley y le elimina las consecuencias que contempla la ley. Y por eso estamos frente a una ley que no tiene un nivel de consecuencia efectivo, porque lo remite a violaciones de carácter administrativo, lo asocia a la ley 4108 de función pública, y la sanción mayor que puede recaer en un funcionario que violó esta ley es la destitución. Pero ¿qué ocurre? Que en la mayoría de los casos que se descubren casos de corrupción asociado a la violación de la ley 340-06, ya el funcionario ha sido destituido. Y por ello nosotros hemos abogado, primero, que esta ley sea modificada y se le incluya un régimen de consecuencia drástico, que el funcionario que viole la ley sepa que se va a enfrentar a una sanción de tipo penal y una sanción también de tipo civil que comprometa su patrimonio, pero la ley no lo tiene. Entonces, la intención es saludable, pero si no se le incluye un régimen de consecuencia que surta el efecto de disuadir a la persona que tiene la responsabilidad de cumplir la ley y no lo cumpla, o de lo contrario, vamos a estar haciéndole remiendos, pero cuando un funcionario le dé por violar la ley, pues no tendrá una consecuencia que pueda exhibirse como una sanción que pueda servir de ejemplo en el futuro, mira, que es parte de lo que procura. Se me ocurre que ustedes, como grupo que tiene mucho peso, un grupo muy conocido en la sociedad, podrían elaborar un anteproyecto de modificación y presentárselo a un legislador o grupo de legisladores interesados. Mira, si supiera que nosotros participamos en un proyecto de ley que debe estar en la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, porque fueron las pasadas autoridades, específicamente el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, el exministro, pues promovió eso y tuvimos participación en donde se incluía precisamente un régimen de consecuencia efectivo. Inclusive, parte de la propuesta nuestra es la siguiente, que vendría a resolver un problema de falta de recursos para la realización de las auditorías. ¿Cuál es la propuesta nuestra? De la misma forma que en un contrato de construcción de una obra de infraestructura se contempla un 2% para el pago, ¿no?, de super... ¿Perdón? Y establecen penalidades.
efectivamente, pero también en el contrato establece, claro, penalidades ante el incumplimiento, pero también hay un 2% para el pago de supervisión de la obra. Sí. Si es una obra de $100 millones, habría $2 millones para el pago de supervisión particular. Pero ustedes presentaron el proyecto pasado, ¿verdad? No, se socializó por parte de la administración, o sea, el Ministerio de la Presidencia. Pasado, ¿verdad? Pasado, sí. Entonces, yo te tengo una sugerencia, te tengo una idea. Para concluir ahí, ¿qué nosotros sugeríamos? Que todo contrato de construcción de obras de infraestructura contemple un 5% para cubrir los costos de auditoría, que va a permitir que la Cámara de Cuentas licite firmas auditoras, inclusive internacionales, para que vayan realizando la auditoría sobre la marcha del gasto, para evitar lo que ha ocurrido con el caso de Odebrecht, que pretenden auditar en algo sin ningún sentido la construcción del acueducto de la línea noroeste cuando hace 20 años. ¿Cómo tú vas a auditar una obra, sobre todo con esa característica? Bueno, yo mandé 40 camiones de arena. ¿Cómo tú? No, pero también una obra ya con los sedimentos, con la inclemencia del tiempo. ¿Cómo tú vas a obtener un resultado creíble? Tú sabes que lo conduce en la compra del Estado. Son cosas. Yo te voy a vender 100 libras de arroz. Tú me mandas 80, yo te pago 100 y te recibo 80 por las 100. Y las 20 son mías. Es así, eso se hace porque poco lo conduce. ¿Cómo tú compruebas un conduce? Por ejemplo, y el movimiento de tierra, Miguel. Los comedores del Estado. Los comedores del Estado. Bueno, yo compré, esta gente se comieron 100 plátanos. ¿Cómo tú demuestras que no se comieron 100 plátanos? No, pero el movimiento de tierra, ¿cómo después que hay un conduce de que ese camión sacó o trasladó 100 camiones de tierra que se movilizaron ahí? ¿Cómo se va a calcular posteriormente, devolviendo la tierra nuevamente al hoyo, que siempre va a sobrar? Porque usted hace un hoyo y si lo tapa de nuevo, queda ¿por qué? Porque no se comparte. Oye, pero entonces, escucha mi idea, que te la voy a dar en público, que si te llevas de mí te voy a ayudar. Okay, si te llevas de mí, te voy a ayudar. Redacten, es en serio, no es un relajo, es en serio. Redacten el proyecto de modificación de la ley de compras y contratación, ¿verdad? Después que te ha hecho ese proyecto, identificamos aquellos legisladores que en campaña dieron discursos para ganar sobre transparencia y sobre compras y sobre corrupción. Fulano de tal que dijo esto, fulano de tal, qué sé yo, un nombre que me venga rápido. José Horacio, y no es por personalizarlo en él, fueron muchos, pero fue el primero que se me ocurrió. Se pasó la campaña entera hablando de transparencia, de compras, de esto, de corrupción. Bueno, pues él tiene que asumir ese tema, él tiene que asumirlo. Ok, y los invita a todos, una rueda de prensa, vayan o no vayan. Ellos hablaron de eso, ¿verdad? Entonces tú lo mencionas, fulano de tal y fulano de tal que dijo esto, fulano que dijo esto, y lo comprometen en público, porque ellos ganaron en función de ese discurso. Ellos ganaron en función de ese discurso. Acogida tu idea y esperamos que forme parte de ese ejercicio. En función de ese discurso, ellos no pueden darle la espalda al tema, porque entonces van a quedar como farsantes públicamente. ¿Entiendes? Entonces la idea no es así. Esperamos contar con la presencia tuya. Vamos a hacer ese ejercicio. Mira, Leila y Julio César, no hay un vocablo más prostituido en la política dominicana que transparencia. Claro, por eso te lo digo, que si te ayudo, sería un placer. Es que la situación es grave. El tema de la transparencia y sobre todo la asociación única y exclusivamente a lo público, pero hay una corrupción privada que voy a dar una primicia. Nosotros vamos a formularle una propuesta al Ministerio Público para que se cree una unidad de investigación de la corrupción privada,
porque nosotros, de hecho, hemos presentado casos en donde se advierte corrupción con la participación del sector privado, que esa corrupción nunca se habla. Y nosotros queremos, en un ejercicio de ciudadanía, pues solicitarle al Ministerio Público la creación de esta unidad. Está el caso que ya en su oportunidad nosotros lo llevamos, que fue sobre la participación del Estado en las empresas reformadas, administradas por el sector privado, donde es poca la transparencia en términos de lo que finalmente nos corresponde a nosotros como accionistas de estas empresas. De la misma forma... Termina. De la misma forma que unas concesiones, unas facilidades que se le otorgó a sectores de zona franca, que debe andar por los 200 millones de dólares, que a la fecha no se sabe qué pasó con esto, si fue en calidad de préstamo, de donación, y que finalmente no sabemos qué se hizo, pero ni hablar del caso cuando la República Dominicana pretendía recobrar la línea aérea, que se dan 20 millones de dólares a un empresario español para que comprara los aviones y todo ese tipo de cosas, y tampoco se sabe qué ha ocurrido. Eso nosotros lo llevamos al Ministerio Público y no se nos ha dado respuesta. Recordemos que en la construcción de un hospital en Santiago, pues se dieron 25 millones de dólares que entendíamos en un momento que era un préstamo, pero finalmente se dijo como que era una participación del Estado para que admitiera a personas de escasos recursos que requirieran servicio en ese hospital, y lo menos que puede hacer una persona de escasos recursos es aparecerse por la puerta de ese hospital. Entonces, ese tema nosotros queremos desarrollarlo porque se insiste mucho en la corrupción pública que nos afecta de manera directa, pero hay una corrupción privada y sobre todo en donde participan sectores que son los primeros que salen al frente cuando un funcionario público pues tiene un desliz en la administración de estos recursos. ¿Sabes cuál es lo que yo veo nuestra debilidad contra la corrupción, la lucha contra la corrupción? Que aquellos que participan en mítines y van a la plaza, no digo todos, que van a la plaza a gritar a favor de la transparencia y de la corrupción, se roban la luz eléctrica, compran películas pirateadas, conectan el cable ilegalmente, y esa gente grita contra la corrupción. ¿Entiende? Por eso... pero tampoco hacen declaraciones de impuestos sobre la renta. Porque yo tengo 11 años. Yo tengo 11 años publicando anualmente mi declaración de impuestos. No, pero yo lo hago. Yo, por ejemplo... No, pero yo la publico. Sí, no, ustedes conocen la expresión hacer un cubo, ¿verdad? Claro. Usted sabe lo que es hacer un cubo. Claro. Ustedes no se han dado cuenta que muchas cosas se descubren porque uno de los que estaban metidos en el lío Leila, le hicieron un cubo, y eso fue el que denunció porque al cubero Leila, cuando el cubo pero el problema es que cuando el cubo lo hacen entre dos, uno cubea al otro. Y entonces eso denuncia y por eso se sabe. No, mira qué pasa. El tiempo se nos agotó. Leila, no hay un caso de corrupción que haya salido de una persona particular que no forme parte esa persona del caso de Exacto, porque estaba cubiado, porque lo cubiaron. Por eso nosotros, cuando nos vienen a veces con temas, nosotros profundizamos y a veces le decimos, bueno, déjame solicitar la información oficial. Eso que tú me traes, una información oficiosa. Y cuando solicitamos la oficial, que le decimos, mira, tú nos acompañas a presentar este caso, dice, no, porque tal cosa. Y yo, no. Ahora, si usted está decidido, nosotros le acompañamos en este caso, pero es porque finalmente forman parte del entramado y lo excluyeron, lo tumbaron o se produjo cualquiera de esas cosas. Quien se sienta libre de pecado, que tire la primera piedra. Así mismo es. Así es. Julio César, muchas gracias. Gracias a ustedes y Valentín,
Y Valentín que justifique su salario, si no me voy a ir no, yo está para en allá. audiencia hoy. Bueno. No, porque yo voy y me pongo en lugar de él. Así que Bueno, se el tiempo se nos suyo. acabó, nos están advirtiendo de que debemos cerrar. Él anda sudando su Un toga. abrazo. Un abrazo. Gracias. Voy para tu provincia este fin de semana y te botaron el gol. Éxito por ahí. Gracias, Julio César. Un abrazo. Nos vemos pronto. Gracias por estar con nosotros en el rumbo de la tarde. Muy bien. Bueno, Miguel, nos despedimos por hoy. Ya tú sabes, ahorita en una hora va a haber el juego de República Dominicana y Panamá, invictos los dos en la Serie del Caribe, así que no nos lo podemos perder, hay que seguir apoyando al país, representándonos el equipo en Mazatlán. Mientras tanto, Miguel y yo nos despedimos. Esto es El Rumbo de la Tarde con Leila, Miguel y Valentín. Todos los días estamos de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Miguel Guerrero, Valentín Medrano, Leila Mejía, Olga Almanzar en la producción, Gabriel Dávila en los controles. Nos puede escuchar en Rumba 98.5, en Premium 101.1 para el Cibao, www.rumba985fm.com y también puede escucharnos y vernos en YouTube, en el canal del Rumbo de la Tarde de Rumba 98.5. Siga con la programación de esta emisora. Pase un muy feliz resto del día y mañana estaremos aquí para otra entrega de este programa. Hasta mañana.